Han pasado los años y estos padres todavía no logran llevar una sana relación por el bienestar de su hijo. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Don Pablo y doña Melanie ya están en conexión vía Skype. Bienvenidos ambos. Don Pablo, ¿cuál es su caso? Bueno, mi caso es que la madre de mi hijo no me deja establecer las visitas con mi hijo. ¿Hace cuánto que estás separado de ella? ¿Estuvieron casados? ¿Vivieron juntos? Bueno, tuvimos una relación de 7 años cuando ya íbamos en la enseñanza media. ¿Ya? Y nos separamos ya el último año, que fue cuando nació mi hijo. ¿Y hace cuánto de eso? Eso hace como 5 años. O sea, su hijo tenía 2 años cuando se separaron. No, uno. Un año. Tenía 1 año de vida mi hijo, sí. O sea, ¿tiene 6 años hoy su hijo? Exactamente. ¿Y desde cuándo que no lo ve? ¿Qué está pasando? Bueno, a mi hijo no lo veo desde marzo. Desde marzo, ya que la madre me avisa que no va a seguir con las visitas, porque respecto a todo lo que está pasando con la pandemia, yo le doy aviso al tribunal me dice que sí, que sería correcto, que por todo lo que está pasando en el país a nivel mundial no podría establecer las visitas con él. Sí, no era bueno estar haciendo trayectos con los niños ni sacando. Exactamente. Lo cual yo empiezo a realizar videollamadas, llamadas lógicamente para no perder el contacto con él. Muy bien. La mamá no aportando a eso, siempre me decía que no quería hablar conmigo, que iba a tomar 11 a las 8 de la tarde, que estaba con su tío jugando, cero interés. El tema es que yo nuevamente le pido al tribunal si podemos restablecer las visitas, me dice que no. Le vuelvo a pedir si es que podemos pase lo que resta de cuarentena conmigo, se lo derivan a la madre obviamente me va a decir que no. Día anterior yo lo llamo para decirle que por favor me deje estar con mi hijo, ya que él en la videollamada me dice que me extraña a su hermana, está triste, ella me menciona que está muy nervioso, muy ansioso, que hasta se está comiendo la uñita de los deditos, de los nervios. Yo le digo que lo deje irse conmigo. Ella me dice que no, que yo estoy loco, que ella va a sufrir, que si yo, ¿cómo pensaba hacer eso? El tema es que me preocupa mucho porque hay un quiebre muy fuerte con él, que ha llegado al límite de decirle papá a su pareja. Entonces, para mí eso no... Yo soy un papá presente, nunca he estado ausente de mi hijo. Nunca. Nunca le he dejado de dar, siempre he estado luchando por él, poniendo constancia, que la mamá incumple, que se lo lleva para Viña donde su papá, que se va a distintos lugares y yo no puedo estar con él y no me respeta la visita. Entonces ha sido una lucha interminable contra eso. Sí, no solamente por usted, sino por los derechos del niño. Es un derecho del niño el que estamos aquí discutiendo. Doña Melanie, ¿cómo responde? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, el padre de mi hijo está bien equivocado, porque desde el año pasado, en septiembre del año pasado, él dejó de verlo sin dar ninguna explicación, y no estamos hablando de septiembre del año pasado. Esto viene gatillando del año 2016, donde nosotros tenemos 192 documentos emitidos en esa pura causa por tema de visita y pensión alimenticia. Yo le di la autorización a Pablo para que pudiera ver a nuestro hijo, la cual él, una vez que lo vio después de septiembre, que ni siquiera él dio una explicación de por qué había desaparecido, él me hizo una denuncia a mí de vulneración de derechos. Cuando una madre, y esto es lo que les cuesta entender a veces, cuando una madre impide la relación de un niño con su padre, está vulnerando un derecho del niño, porque internacionalmente los derechos del niño consagran la posibilidad de el niño de tener contacto con sus progenitores como un derecho esencial. Por eso que se habla de vulneración de derechos. Sí, pero es la vulneración de derechos, que la acusación que Pablo a mí me hizo en denuncia es totalmente aparte del tema de visita. Entonces esto viene gatillando del año 2016, entonces él no me puede venir a mí a decir que yo no cumplo con el régimen de visita, porque sí, yo aquí... ese es otro tema. Lo que yo le quiero que usted entienda, por su bien y para que avancemos la conversación, que efectivamente cuando hay una situación de incumplimiento de la relación directa y regular, más conocida como visitas, en forma reiterada
es decir, una vez, 2 veces, cuando hay varias amonestaciones y peticiones del tribunal y intervenciones en el tribunal, sí corresponde hablar de vulneración, porque es una conducta ya reiterada en el tiempo que pasa por alto un derecho de un niño. Por eso Sí, se habla de vulneración. Se me acusa a mí de no cumplir con el régimen de visitas cuando yo tengo documentos en mano que el que no ha cumplido con el régimen de visitas es Pablo. Preguntémosle a él. Don Pablo, doña Melanie dice que es usted que de septiembre hasta enero no se había aparecido. ¿Es efectivo? ¿Por qué fue? ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente, ella se cambió de domicilio, no me dio aviso de dónde se había cambiado. Es mentiroso. Yo estuve llamando, no me contestaba el teléfono, desapareció, y en ese momento ella se cambió de su casa, de su madre, a la casa en donde está viviendo actualmente, ¿Ya? y nunca pude establecer contacto con mi hijo. ¿Se cambió de domicilio, doña Melanie? Sí, me cambié, pero él no tenía idea porque yo me cambié en noviembre y él desde septiembre que dejó de ver a nuestro hijo. ¿Informó al tribunal el nuevo domicilio? No, porque yo no tenía idea que él había que dar aviso a juzgado de familia por el cambio de domicilio. Existe una norma, doña Melanie, esto es bueno que doña Melanie, esto es bueno que lo vayamos conversando y lo vayamos aclarando para entendimiento no solo de usted, sino que también de que nos escuchen. En nuestro país, cuando una ley se publica en el diario oficial y entra en vigencia, se presume conocida por todos. Yo no puedo alegar ignorancia de la ley frente a un tribunal. Yo no puedo decirle a un tribunal lo que usted está diciendo. Es que yo no sabía que tenía que hacer esto. Ya. Lo tiene que hacer. Entonces no es excusable. ¿Puedo acotar algo? Y es bueno que usted entienda que cualquier variación respecto al niño, usted la tiene que informar al tribunal. Tengo certificados de todos lados que aquí quien no ha cumplido y no ha respetado es Pablo con nuestro hijo. Entonces aquí él no se puede presentar ante un programa de televisión, acusarme de que yo no respeto la visita, ¿me entiende? Pero lo que pasa es que aquí lo que está haciendo usted es escuchar la opinión de él y la opinión mía. Pero aquí hay que, si uno va a hablar, tiene que hablar con base. O sea, yo tengo aquí documentos donde a mí me avalan lo que yo estoy diciendo. Entonces, Pablo no me puede venir a decir aquí que yo soy la que no cumple, la que no deja señora, ver a si su lo hijo. ordenamos en la pizarra, a lo mejor le quede más claro y a lo mejor se estructure en su pensamiento. Porque estamos hablando, uno, de cuáles son las razones de que el caballero ha incumplido o no la relación directa y regular, que eso tendrá que dar explicaciones a él y se las pedimos. Y estamos hablando, dos, de las razones que usted tuvo para impedir esa relación, que según usted han sido las actitudes de él y el cambio de casa. Tengo por obligación, por mi profesión, tengo por obligación, por la profesión que tengo, por el rol que desempeño, que explicarle lo que es incorrecto. Y eso fue lo que hice. La he escuchado latamente. Si usted cree que no ha hablado, o que ha hablado poco, o que no se lo ha escuchado, todo lo que estamos conversando son respuestas a lo que usted ha aseverado, a lo que usted ha dicho. Yo no me sé su vida. Le aseguro que no. Don Pablo. Dígame. Además de las constancias en el tribunal, las acciones judiciales en el tribunal, ¿ha habido más conversaciones con esta señora para buscar una solución o alguna forma de concretar esta relación con su hijo? Ya sea a través de videollamadas, llamadas o presencialmente. Muchísimas. De hecho, yo le he pedido que la amonesten por los incumplimientos y el tribunal siempre me dice que no, que van a hacer una como mediación con la consejero técnico, en donde en 2 oportunidades pasó lo mismo, que fuimos a hablar, que ella iba a cumplir, que al fin y al cabo siempre como que me veían a mí el culpable. Entonces yo siempre he estado ahí con mi hijo, entonces ¿cómo voy a ser el culpable de que yo no lo quiero ver si yo he estado ahí al pie del cañón con mi hijo en todo sentido? Doña Melanie, si pudiéramos partir de hacer esta historia, usted hoy, a esta hora, en este día, ¿tiene alguna dificultad o alguna oposición respecto a que don Pablo reanude la relación con su hijo, con el hijo de ambos? No tengo ningún inconveniente y nunca lo he tenido para que nuestro hijo vea al padre, ¿me entiende? Entonces lo que él discute es que en el tema de pandemia, yo ¿por qué no dejo a nuestro hijo ir a pasar todo lo que resta de pandemia? Imagínense, con lo que está pasando no sabemos cuánto más es lo que va a durar. Yo tengo un hijo recién nacido de 2 semanas. Estoy de acuerdo con usted en ese punto, pero para que no lleguemos a ese punto es necesario que la relación entre padre e hijo sea fluida por los medios en que es posible hacerlo en la situación en la que estamos, sea por videollamadas o sea por llamadas. Entonces también parte de cumplir
es permitir que eso sea posible. Yo no puedo ir al tribunal a decirle, sí, pero es que el niño no tenía ganas, es que no tenía señales, que estaba ocupada, que estaba escuchando música. Es que no es así. No estoy diciendo que sea así, le estoy explicando. Entonces, lo que yo busco al explicarle esto es que cuando usted se compromete o cuando usted me dice, no tengo ningún problema en que ellos sigan manteniendo una relación, esa no tener ningún problema significa además involucrarse y hacerse responsable porque esa comunicación se realice, sea efectiva y no después tener que dar explicaciones al respecto. Sí, por eso le digo, yo no tengo ningún inconveniente en que nuestro hijo perciba con los mismos, con la relación que ha sido hasta ahora, si es por tema de pandemia, que yo Sí, no lo dejo ir. No, la pandemia lo entiendo perfecto y estoy de acuerdo con usted. ¿Sí? Vamos a pedirle a nuestra psicóloga Pamela Lagos que también ingrese para que, por si queda alguna duda, y no solamente respecto a ustedes, sino que respecto a otras personas que pudieran estar mirando este caso, viendo, escuchando esta historia, pues son muchos los padres separados en nuestro país, que entiendan la importancia, Pamela, de que esté consagrado internacionalmente esta relación que tienen los niños con sus padres como un derecho de los niños. ¿Por qué es un derecho? ¿Por qué es tan importante para la ley, para los especialistas, que los niños tengan contacto con sus progenitores? Es importante porque es la base de la configuración de la personalidad. Nosotros nos configuramos con dos grandes pilares, padre y madre, sean quienes sean. Acá no tiene que ver con el tema sanguíneo, tiene que ver con la imagen que tenemos de quiénes son las personas de donde venimos. Nosotros no venimos al mundo como nada, sino que tenemos una historia y esa historia nos va forjando y va creando lo que va a ser nuestra identidad adulta. Un adulto con identidad es un adulto que puede tomar decisiones, que puede atenerse a esas decisiones, que puede ser responsable, que puede mantener un proyecto a lo largo del tiempo, es decir, una persona que puede ser productiva para la sociedad y vivir una vida bien, estable y sin tener ningún tipo de problema. Tiene que ver con que el daño que se genera es transversal a lo largo de la vida. O sea, para toda la vida. Estoy cambiando su estructura como persona para toda la vida a un niño que le impido tener relación con el papá o con la mamá. Exacto, genera un quiebre en su estructura psíquica que se va a ir repitiendo en distintas cosas, en la relación que tenga de pareja, en la relación que tenga con su jefe, en la relación que tenga laboralmente. O sea, así de transversal es. Si uno puede tomar alguna persona que haya tenido quiebres importantes y abandonos importantes, van a ver que a lo largo de la vida viven con la sensación de abandono. Esta pérdida de contacto, sobre todo en un niño de 6 años, que un año para un niño de 6 años es un sexto de su vida, es muchísimo tiempo, va a generar un quiebre importante en donde él va a sentir un vacío. Y lo peor de todo es que después lo buscan en los lugares que no corresponden. Hay un tema que va unido, que uno lo escucha, no sé si en este caso es atingente o no, pero uno lo escucha recurrentemente. Cuando una pareja se separa, generalmente quien fue tu pareja pasa a ser persona no grata en tu vida. Sí. Y ya no te gusta, ya no quieres saber nada con él, a lo mejor ya no lo encuentras tan perfecto, a lo mejor tiene un montón de defectos más grandes que las virtudes, pero sigue siendo el padre de tu hijo. Entonces, bueno, a lo mejor, y no sé cómo explicarlo, Pamela, que el padre que se quede con los hijos, sea papá o mamá, entienda que ese señor o esa señora, que es también padre de tu hijo, aunque tenga mayores defectos que virtudes, igual es bueno que tenga una relación con tu hijo. O sea, es más vale un papá que, mientras sea un papá estable, eso es todo lo que te importa. El resto se va arreglando después y el resto de los hijos los pueden ir viendo. Y ojo, que hay personas que pueden ser muy malos maridos o muy malas esposas, pero pueden ser muy buenos papás. Y eso también hay que hacer un quiebre y separar eso dentro de nuestras cabezas, ¿sí? Tener un papá presente siempre va a ser mejor. Uno no necesariamente con el padre de los hijos cuando está separado puede tener una buena relación, ojalá fuera así. Pero muchas veces debe limitarse al bienestar del hijo. Y yo creo que si ambos padres piensan en el bienestar del hijo, la relación debiera fluir sin problemas y evitar, que es el último punto que te quiero preguntar, Pamela, la judicialización exacerbada de los problemas o diferencias entre los padres. Porque diferencias van a haber, se lleven bien, se lleven mal, vivan juntos, vivan separados, va a haber diferencias. Pero llevar todas las diferencias a un juicio en tribunales también es duro para los hijos, porque los hace someterlos a pericia, a vivir en ese ambiente que no es grato para nadie. ¿Sabes lo peor de todo? Que en ese proceso los hijos se invisibilizan. Todos los papás que llegan a judicializar es porque no se pusieron poner de acuerdo y eso está bien. Si yo tengo un problema, no tengo cómo ponerme de acuerdo, busco un tercero, que es la ley, que me ayude en esto. Fantástico. Pero cuando esto pasa a ser la forma de relación,
que tienen estas exparejas empiezan a dañar a los hijos. Y yo creo que eso es lo que está pasando acá. Acá van a tribunales porque sí, porque no, porque me miró, porque vio mucha tele, porque lo dejó solo, porque no sé qué, porque fue para allá, porque todo lo judicializan y nada lo logran hablar entre ustedes. Y lo peor de todo es que en ese proceso los niños desaparecen. Dejan de ser el núcleo y deja de ser el centro. Cuando yo hablé con ustedes dos, me contaron todo su historial judicial, pero tuve que preguntarles al final cómo estaba su hijo. ¿Por qué? Porque no era parte del proceso, porque los niños dejan de estar, dejan de existir. En este caso, ustedes llevan 6 años en donde aprendieron a relacionarse de esta manera. Creo yo, personalmente, que tiene que ver con una separación muy mal llevada, con un nivel de inmadurez en la forma en la que lo han relacionado, pero el que va a salir dañado acá es su hijo. Don Pablo, doña Melanie, ¿algo que decir de todo lo que han escuchado, de lo que estamos conversando? Lo que pasa es que... Todo muy cierto lo que dice ella, todo muy cierto. ¿No? Doña Melanie. Lo que pasa es que yo igual quiero acotar algo, o sea, aquí se me deja como que yo no cumplo con el régimen de visitas, y yo no dejo ver a mi hijo al papá, que el papá es lo que porque por eso es la acusación que el padre hace hacia mí, que yo no cumplo con el régimen de visitas, siendo que no es así. Ahora, si usted me dice aquí que si yo voy a cumplir con el régimen de visita y yo les digo que yo no tengo ningún inconveniente, o sea, me está hablando Pablo que él quiere ver a nuestro hijo en temas de pandemia, que siga cumpliendo con el régimen de visita en temas de pandemia. Me impacta porque lo que hemos hablado dista mucho es que lo que pasa de lo es que que usted está señalando. Me da la impresión, porque aquí está el documento mientras yo juzgado, hablo y usted habla, me da la impresión que también, porque lo aprecié, que mientras Pamela hablaba de este tema tan importante, la veía usted mover papeles, mirar para el lado, y con la respuesta que me acaba de dar, me confirma que efectivamente y lamentablemente escuchó bien poco de lo que dijo Pamela. Porque nada de lo que usted acaba de decir fue nuestra conversación. No hablamos de que el padre viera al niño en pandemia, no hablamos de sacarlo de su casa, no hablamos de que usted no estuviera cumpliendo con la relación directa y regular. Hablamos de cosas muchísimo, infinitamente más importantes que eso. Lamentable. Lamentable. Pamela, ¿algo más que...? Por su hijo. Cuando las personas aprenden a externalizar o a exteriorizar su conflicto y no llevarlos ellos, empieza a transformarse en una suerte de pelota de ping-pong. Su pelota de ping-pong han sido los juicios. Constantemente cada problema que tienen lo llevan ahí. Durante todo este tiempo, ninguno se ha preocupado de que su hijo ha sido evaluado, ha sido judicializado. Y si hay algo en que los dos concuerdan, es que es un niño que está echando mucho de menos al papá y que lo quiere mucho. Creo que ese debería ser el centro acá y no cuántos papeles están sumando entre uno y quién tiene la carpeta más grande que la otra. Muchas gracias, Pamela. Don Pablo, creo que usted sí escuchó la conversación previa que tuvimos con Pamela y que es un análisis tremendamente importante por las consecuencias que pueden haber con su hijo. Y en ese sentido me parece también que es más posible que usted entienda que la situación de pandemia impide que el niño salga de su casa y vaya a su casa, porque es exponerlo, porque es complicarlo más, pero que eso en ningún caso implica que usted no pueda tener contacto directo y regular con su hijo como la ley lo permite. Los tribunales han sido bien claritos en esta materia y han recomendado, tal cual como se lo dijeron a usted en su minuto, que ojalá los niños no sean trasladados de lugar en lugar por el riesgo que esto implica para todos, no solamente para ellos, sino porque ellos pueden ser transmisores también del virus. Pero también, y con la misma intensidad, han dicho que se debe mantener esta relación directa y regular, ya sea por videollamadas, por todos los métodos que existen hoy día, llamadas y lo que sea, para mantener el contacto entre padre e hijo. Es importante en este punto recalcar que los tribunales y nuestra ley, cuando se incumple esta relación directa y regular, se puede entender que se incumpla físicamente por lo que estamos señalando recién, por el riesgo de contagio. Pero no se puede entender que se impida la comunicación entre el padre que no vive con los hijos y los hijos. Y eso se considera, y así lo han dicho los tribunales, un incumplimiento de la relación directa y regular. Un incumplimiento reiterado tiene como primera sanción, tal como lo señaló don Pablo, la amonestación. Es decir, que llamen a las partes y les digan: señora, en el caso suyo tiene que cumplir con esto porque es un derecho del niño, y todo lo que tratamos aquí y explicamos aquí latamente se lo van a explicar en una audiencia.
si insiste, si la actitud se mantiene, si sigue habiendo obstáculos para que el niño tenga comunicación con el padre, va a haber una segunda amonestación. Esa segunda amonestación puede consistir en una multa a beneficio fiscal y pueden haber hasta 2 multas. Si se insiste en eso, puede haber incluso reclusión nocturna. Sí, igual que por la falta de pago de la pensión de alimentos. Reclusión nocturna. Aunque el papá no haya pagado la pensión de alimentos, aunque yo diga que el papá me llamó 2 veces y no 3, va a haber un certificado y una constatación de que no se está cumpliendo, que han habido peticiones anteriores y se va a ordenar la reclusión nocturna. Si seguimos en esa postura intransigente de no cumplir, pueden haber compensación de días también, incluso antes de la reclusión. Es decir, el tribunal va a decir, ¿cuántos días hace que el papá no vea al niño? 20 días, tome caballero, llévese 20 días el niño para su casa. Y la última y más grave, y hay que tener mucha conciencia que es una sanción posible y ha sido practicada y ejecutada por los tribunales, es perder el cuidado personal de nuestros hijos. Si el padre que tiene el cuidado del menor impide, dificulta o se rehúsa a cumplir con la relación directa y regular que tiene el hijo con el otro padre, si no cumple con las órdenes del tribunal y las amonestaciones del tribunal, puede perfectamente llegar al punto y al extremo de perder el cuidado personal del hijo. Es muy grave para nuestra legislación, para el derecho internacional de los niños y para nuestras leyes impedir la relación de un hijo con un padre. Solo, y escúchese bien en esto, solo por orden del tribunal yo puedo impedir que mi hijo vea al papá, que en el fondo no soy yo la que lo impide, sino que yo le pido al tribunal y el tribunal ordena prohibir esa relación. Y solo lo hace en casos de extrema gravedad. Extrema gravedad. Hay que tener muy claro eso para que no pierdan el tiempo en tribunales, para que no sigan cayendo en estas conductas que al final les van a producir un daño tremendo al niño principalmente, pero también puede traer consecuencias graves para ustedes, porque me imagino que doña Melanie ha demostrado más que suficiente el amor que le tiene a su hijo, lo que quiere a su hijo, la complicidad que tiene con su hijo, que no quiere ni soltarlo ni por un segundo. Me imagino que si el tribunal llegara a cuestionarle la calidad para cuidar a su hijo, sería desastroso. Nadie quiere que eso pase. Entonces, por eso simplemente les advierto y les cuento a dónde puede llegar, a los extremos que puede llegar esta situación, para que tomen hoy día cartas en el asunto y lo solucionen. Volviendo al tema entonces. Doña Melanie, fijemos días y horas en que don Pablo va a poder comunicarse directamente con el niño y usted se va a preocupar que así se cumpla. Yo que lo determine Pablo, él sabe el tiempo de que él trabaja, entonces yo perfecto. Don Pablo, ¿qué días le gustaría, o le gustaría todos los días, día por medio? ¿Cómo le gustaría? Que se establezca fijamente los días que está por el tribunal y más que sea flexible, que yo lo llame, pero más que eso, que por favor le dé el espacio, que no estén encima de él, que le den su privacidad. ¿Sí? ¿Todos los días a qué hora? ¿Todos los días a qué hora, don Pablo? ¿A qué hora le es cómodo? ¿Perdón? ¿A qué hora le es cómodo a usted si fuera todos los días un ratito? De las 7 hasta las 9, que creo que es una hora prudente. Ya, entre las 17 y las 21, porque no creo que el niño por la edad que tenga vaya a hablar 3 horas. Ojalá que sí, pero no, si no, por lo menos un ratito. No. Ya. Sí. Doña Melanie, ¿está de acuerdo entre las 19 y las 21 horas todos los días? Sí. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Entonces, a partir de hoy día mismo, a las 19 en punto, o más, menos, si lo llama 19:30 o 19:45, comuníquelo igual, don Pablo va a comunicarse con el hijo que tienen en común. Y es su responsabilidad, doña Melanie, preocuparse porque esa llamada sea tranquila, ininterrumpida y privada entre ellos dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Qué bueno. Y ojalá que reflexionen sobre lo que conversamos. Y como última recomendación, don Pablo, si es que no creo que vaya a pasar,
Creo que doña Melanie está súper preocupada y al tanto de su hijo y por lo tanto me imagino que todo esto lo va a asimilar de buena forma. Dudo que vaya a impedir de alguna manera la relación o que no vaya a cumplir con este compromiso. Pero si es que en la rara eventualidad de que pudiera pasar, quiero que tenga claro que es necesario dejar constancia de los incumplimientos y que es muy recomendable que actúe a través de un abogado en el caso de que se produjeran estos incumplimientos para que solicite las medidas de apremio que contempla la ley, que como le digo, la compensación está siendo muy utilizada por los tribunales y esto quiere decir, si no se ha cumplido durante 10 días el niño va a la casa del papá que vio impedido ese derecho. Y con esto cerramos la sesión.